Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hola, el día de hoy estoy haciendo un entrenamiento de este popular ejercicio que se llama front lever. Es un ejercicio bien difícil de realizar y toma muchos meses, si no años, para poder realizar correctamente. Y el día de hoy voy a mostrarte una rutina para los que se están iniciando en este ejercicio para que puedan avanzar en su camino a lograr el front lever. Soy Olwin Velázquez, entrenador y atleta de calistenia. Tengo casi 42 años y mi objetivo es poder mostrarte todos mis consejos, rutinas, tutoriales, ejercicios para que puedas empezar de la mejor manera en tus entrenamientos de calistenia. Así que vamos a darle. Ok, vamos a empezar con el primer ejercicio de esta rutina de front lever para iniciantes. Y el primer ejercicio va a ser intentar realizar la mantención de front lever, pero en la progresión inicial que debes realizar, que son tuck front lever. Aquí la idea es tratar de irte lo más que puedas hacia llevar las rodillas hacia tu cara y tratar de mantener estirados los brazos. Te muestro. Vas a empezar y la idea va a ser llevar las rodillas lo más que puedas hacia tu cara, no tan arriba, no tan allá, sino acá. Y mantener estirados los brazos, que no estén flexionados. Va a ser un poco más fácil así flexionados, pero luego te va a quedar esa maña de ir teniendo esos brazos estirados. Es una mala maña que a veces llevamos muchos calisténicos cuando hacemos incluso el front lever completamente estirados, porque cuando nos vamos cansando tendemos a hacer esto para poder mantener unos segundos más la postura. Así que la idea va a ser realizar 4 o 5 series de una mantención ideal si puedes mantener entre unos 3 a 6 segundos. Si puedes un poquito menos, pues un poquito menos. Entonces ya sabes, te colocas en la postura, te pegas las rodillas lo más que puedas del cuerpo y lo más hacia la cara posible. Vas a estar un poco curvo la espalda si te fijas, pero en esta parte eso no importa mucho. Lo importante es tratar de acostumbrarte a esta postura de tener los brazos estirados e ir balanceándote un poco hacia atrás para ir manteniendo la postura y así hacer más segundos. Me cansé. Bien, ya sabes, importante echarte lo más que puedas hacia atrás, tratar de subir el trasero lo más que puedas. Probablemente no estés en la horizontal, pero la idea es esa. Bien, como segundo ejercicio vas a colocar una banda elástica en una barra horizontal alta. Mientras más alta mejor. En este caso yo voy a tener que colocarme de rodillas porque no es tan alta. Y la idea va a ser hacer una especie de, creo que el nombre sería depresión, o sea, llevar hacia abajo el brazo completamente estirado y llegar más o menos hacia la línea donde normalmente haces el front, mantener ahí un segundo y vuelves a subir. Y haces varias repeticiones de este ejercicio. Te muestro. Tratas de empezar que esté un poquito tenso y haces la bajada, mantienes y sueltas. Bajas, sueltas. Puedes subir lento o normal para darle un poco más de resistencia, pero lo importante es tratar de marcar un poco aquí la postura. Trata de mantener la espalda recta y la idea es tratar de hacer entre unas 8 a 10 repeticiones aproximadamente. Y puedes realizar 4 series de este ejercicio. Ok, vamos al tercer y último entrenamiento para nuestra rutina básica de front lever como principiantes. Y este va a ser australianas. La idea es realizar
el máximo de repeticiones que podamos hacer en esta postura de australianas. Trata, importante sí, de mantener siempre la postura. Si puedes hacer unas 10 a 15, estaría bien. Como máximo 20, con buena postura. Si puedes hacer más de 4 series de 20 repeticiones, en tu rutina te recomiendo incluir los remos en paralelas, que es colocar las piernas arriba de la paralela y tratar de hacer el mismo ejercicio. Pero esto, si eres principiante, quizás es un poco más difícil. Lo que pasa es que existen dos tipos de principiantes. Están los principiantes en front lever, pero que ya realizan más repeticiones, otros ejercicios, y para ellos le va a resultar muy fácil terminar con estas australianas, así que lo más probable es que empiecen desde la primera serie a realizar remos en las paralelas. Pero si tú estás empezando, principiante realmente que hace pocos básicos, te recomiendo que solo realices este ejercicio en australianas. De esta manera te vas a ir acostumbrando, ya que vas a venir cansado de los otros dos ejercicios. Y la idea no es lesionarse, es ir mejorando progresivamente y con eso ir logrando los objetivos, que en este caso es nuestro camino hacia el front lever. Y aquí vamos avanzando en el tuck front lever. Y ya estaríamos por el día de hoy. Recuerda compartir esta rutina y consejos con quien creas le pueda servir de utilidad. Recuerda darle like, suscribirte y deja tus comentarios. Ya sabes, soy entrenador de calistenia. Si quieres contactarme, puedes escribirme a mi Instagram y te dejo el link en la descripción del video. Nos vemos en otro entrenamiento. Sigue motivado y mueves los límites. Chao.